de las tradiciones genera espacios para compartir posturas, analizar acontecimientos, reflexionar sobre qué somos y qué nos pasa. Y en una de esas conversaciones con el amigo Barberini dice: la historia la escriben los desobedientes. En la reflexión posterior me quedé con esa frase, y en todo el proceso de análisis documental de las 90 pequeñas historias me surgió pensar que en gran parte es así, porque al relato oficial, muchas veces desapasionado y monolítico, le salen al encuentro otras posturas. ¿Cómo nos hubiéramos enterado de muchas otras cosas que pasaron en estos 246 años de historia si no hubieran existido los desobedientes que nos dejaran testimonio? Las desobediencias, con el paso del tiempo, se convirtieron en documentos. En las lecturas entre líneas, solapadas en un listado de cantidades, entre nombres y apellidos diversos, en los pedidos a la corporación municipal, las desobediencias y las rebeldías están a la orden del día. Bienvenidas en este aniversario 246, porque gracias a ellas podemos tener una visión mucho más amplia y rica de cómo nos fuimos construyendo los montenses a lo largo de estos años. El conocimiento del pasado es interdisciplinario. Hoy día es indiscutible, y quienes insisten en cerrarlo en una mesa de té a las 5 en punto solo están dando una mirada sesgada de lo sucedido. En estos 246 años de existencia podemos determinar claramente cómo el eje fundacional se corrió de su emplazamiento original en torno al viejo fortín. Así lo fue desde 1779 aproximadamente, hacia un nuevo sector de desarrollo desde 1863 en adelante, en torno de la actual Plaza Alsina, y desde donde se define el despegue del Monte Moderno. En la ponencia presentada en el Congreso de los Pueblos de la provincia de Buenos Aires, trabajé sobre la hipótesis del corrimiento del eje de desarrollo local. Por alguna razón no aclarada todavía, el conjunto administrativo ubicado en la manzana 91, la actual manzana que ocupa la escuela 16, fue abandonado lentamente. Una posible hipótesis es para dejar atrás el pasado rosista. Y el nuevo eje de desarrollo se ubicó en la manzana 46, unas cuadras más al norte, donde actualmente se ubica el Palacio Municipal. El nuevo templo inicia concretamente ese cambio por razones que tampoco sabemos todavía. Se le sumarán después la nueva casa municipal, el juzgado, la escuela. Hay apreciaciones, pero no certezas, sobre la ubicación exacta de este conjunto administrativo hasta su ubicación definitiva en 1870, en torno de la actual Plaza Alsina. Lo que sí es cierto, y está comprobado por la documentación, que entre finales del rosismo y la consolidación definitiva del Estado Nacional, la vieja guardia inicia un proceso de grandes cambios que alterarán la fisonomía del lugar. Lo colonial cede paso a lo moderno. El eje religioso y la presencia de la Iglesia en nuestra historia es permanente. Desde los comienzos de nuestro proceso histórico ha sido una relación estable y sin cortes, con tensiones, como demuestran algunos documentos, pero con una particularidad, con presencia y permanencia. Es una tradición. Hay historias muy interesantes en los documentos, como la llegada del obispo en tren vía Schepener y el pedido de las familias locales y de las autoridades para que lo alojaran, hasta la venta de cedulillas para solventar los gastos de pintura de la nueva parroquia. Como dijimos anteriormente, el nuevo templo marca el comienzo de una nueva etapa a partir de 1863 e inaugurado en el Día del Santo Patrono, un 29 de septiembre de 1867, conjuntamente con el edificio de la escuela, dice el documento, cuyo original se encuentra en el Archivo Histórico Provincial. El gobernador aceptó ser el padrino del nuevo templo. Finales del siglo XIX,
nos encuentra en un fuerte momento de cambios. La consolidación de las instituciones es fundamental. Templo, escuela, casa municipal, juzgado dan señales que la modernidad está llegando. En principio, no podemos determinar la exactitud de por qué la escuela cambió de lugar, pero sí podemos saber que todo o en parte la compra de los materiales para su construcción se realizaron en el mercado 11 de septiembre, agencia de Laureano Bonarino e Hijos, ubicado en la calle Piedad 63, la actual calle Bartolomé Mitre, y que es una arteria clave que comunica el centro con el barrio de Once, la antigua Plaza Miserere. Miserere era un área de concentración de diversas actividades económicas, un paso previo a la distribución por el centro de la ciudad en aquellos tiempos. Los bultos se transportaron en carretas pertenecientes a Francisco Haro, para entrega en el pueblo de Monte a don Feliciano Lecea. En uno de los conocimientos, lo que sería una especie de remito, dice, para la escuela, 100 bolsas de cal. En otros se habla de tirantes y de vigas. Otro dato interesante nos habla del tropero Alejo Sánchez, que ha cargado en sus carretas. Otra de las actividades de la época, tropero, carretas, bultos, todos conceptos de otro tiempo que también nos permiten ir visualizando cómo se arma la dinámica comercial entre la gran ciudad y las áreas de frontera. Pero también podemos comenzar a tener en claro quiénes estaban al frente de los emprendimientos comerciales de los que se abastecían las obras públicas y privadas y quizá parte de la comunidad. En algunos casos había intermediarios y además de los efectos para la escuela, también había otras compras interesantes detallarlas. 12 barricas de azúcar, 3 cuartos de vino seco que implicaban 4 bultos y medios, aguardiente, un barril de vinagre, yerba, 2 bultos y medios, 2 bolsas de café para el comercio de José María Lorriageta, y estos provenían del mercado del Sud, escritorio al lado de los 3 hermanos. También se transportaban efectos en el ferrocarril del Sud, por ejemplo, a pedido de Lecea, 10 portones de fierro, 6 barandas, vigas y una carretilla. Podemos mirar nuestro pasado desde una mesa de té o desde los documentos. En ese mar de información sobre nuestro pasado que por diversas razones suele invisibilizarse, hay un dato interesante, el día que Ameguino vino a Monte. Otro dato de valor es, cuanto más se enriquece la mirada del pasado con abrir la mesa a los aportes que provienen de otros historiadores, como Federico Suárez, un investigador de Luján, que compartió la data. El naturalista estuvo en la propiedad de los Larguia. En 90 pequeñas historias referenciamos a este propietario. Su estancia se encontraba en la actual localidad de Berra y acompañaron junto a Marcelino González Videla las actividades de Ameguino. Fue en noviembre de 1883 cuando abordó la galera al bajar del ferrocarril que a las 2 de la tarde lo llevó a la estancia de los Larguia. Los Larguia encabezaban un listado de familias pequeñas y medianos propietarios a los que se suman cientos de trabajadores rurales. Dan cuenta los archivos contables de Hogan. Entrelazados por los Basualdo y junto a otros renombrados vecinos, conformarán la nueva dirigencia local. Pero también de ese conglomerado de primeros montenses viene Bernabé Núñez, en un primer momento un nombre. Después supimos que era el secretario de actas de la corporación y que tenía 2 características muy importantes: saber leer y escribir. Eso era la llave del progreso y ese valor quedó certificado en los primeros censos nacionales en Monte,
donde también podemos ver que en la conformación social del pueblo se dio un abanico muy variado y con presencia mundial. Comerciantes, jornaleros, productores, estancieros, cocheros, costureras, lavanderas, sastres, planchadoras, empleados administrativos, cocineros, capataces, panaderos, albañiles, confiteros, hasta un florista, Pablo Benoit, un francés de 38 años. Como vemos, siempre fuimos muy abiertos y dinámicos como sociedad, lo que a su vez reforzó otra de nuestras características sociales, conservadores y cautelosos. En la frontera sur se estaban dando procesos sociales muy complejos y dinámicos que son la base de la sociedad actual. En fin, es muy complejo compendiar todo en minutos, pero la comunicación global nos lleva a eso, y desde el episodio 1 estamos convencidos que cada podcast de los más de 100 que conforman esta película son un disparador para que podamos dimensionar la riqueza de nuestra historia, que no cabe en cajas de objetos dispersos, ni tampoco se concentra en un registro de Instagram o en un titular rimbombante. Los tiempos actuales de cambios transicionales de un mundo sólido a un mundo líquido, como plantea Bauman, nos reclaman que volvamos a las fuentes. El embate global, dijo en algún interesante artículo García Canglini, solo podrá ser confrontado consolidando nuestras raíces y conociendo de dónde venimos. Desde 90 pequeñas historias hemos realizado aportes para que ese volver al pasado, volver a la historia, sea desde nuevos caminos. Felices 246 años, Comunidad de San Miguel del Monte. «90 pequeñas historias», un podcast de historia en tiempos de globalización.